Si tiene su Biblia abierta en la carta a los Romanos, vamos a leer juntos del capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. Y así dice la santa palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Oremos. Señor, inmensamente agradecido, Señor, contigo y con tu palabra. Inmensamente honrado, Señor, por haber escuchado el evangelio y por habernos dado el don de la fe y haberlo creído. Mas sin embargo, Señor, en nuestro caminar olvidamos este hermoso y glorioso mensaje. Por lo tanto, oh Dios, que en esta hora tú nos puedas traer a memoria este mensaje, el evangelio, y que lo podamos ver por lo valioso que este es. Y cómo no solamente hemos de creerlo una vez o dos veces o tres, sino creerlo de tal manera, Señor, que lo podamos vivir. Ayuda a tu iglesia, Señor, y ayúdame a mí. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo era un hombre pero muy agradecido con Dios. Él primeramente estaba agradecido con Dios porque Dios había tenido misericordia de él, pues Pablo, antes de su conversión, era un criminal. Pablo era un enemigo de la cruz. Antes de la conversión de Pablo, sabemos que Cristo ya había cumplido su obra aquí en la tierra. Cristo dijo, consumado es. Cristo ya había muerto, ya había resucitado y Cristo ya había establecido su iglesia. Y mientras su iglesia crecía, Pablo la perseguía. Pablo era un hombre malvado, era un hombre que odiaba a la iglesia. Antes de su conversión, Pablo era un judío poderoso. Nos dice la Escritura que él era un miembro del Sanedrín, el grupo más poderoso en toda la tierra de ese tiempo. Dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2 que el apóstol Pablo no era cualquier judío. Dice que él había sido circuncidado al 8º día, que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley,
fariseo. Y miren lo que dice el versículo 6, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era un enemigo de Cristo, Pablo era un enemigo de la cruz. Pero Dios, que es grande y rico en misericordia, ve la miseria y la maldad y todo el pecado de Pablo, que lo salva. Dios lo salva para su propia gloria, y no solamente lo salva, sino que lo llama para que él mismo fuera, escuchen, el líder de la misma iglesia que él antes perseguía. Y no solamente lo llamó para que fuera cualquier líder, Pablo fue apóstol de Jesucristo. Noten el versículo 1 de la carta a los Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No fue apóstol llamado por hombres. El apóstol Pablo fue uno comisionado y directamente por parte del Señor Jesucristo. Y por tan solamente esa razón, Pablo era un hombre agradecido. Dios en su infinita gracia lo convierte y luego le encomienda para que él mismo con el mensaje del evangelio trajera a muchos otros a los pies de Cristo. Dice el versículo 5 de esta misma carta: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En otras palabras, el apóstol Pablo tenía una misión. No solamente él había sido salvado para continuar tal vez viviendo su vida sin ningún tipo de compromiso, no. De hecho, él dedicó toda su vida para el ministerio al cual él había sido encomendado. Él no sirvió como muchos creyentes sirven el día de hoy, que un día quieren servir y otro día no. Él sirvió con todo su corazón y con todas sus fuerzas al Dios de gloria y de misericordia. Pablo sirvió con toda la energía que él tenía sobre su cuerpo. Él le servía a Dios porque él estaba verdaderamente agradecido y porque él sabía que era aparte un gran privilegio poder servirle a su Dios. Pero este llamado, este ministerio no solamente fue dado al apóstol Pablo, este llamado también ha sido dado a todos los creyentes, o sea, a usted y a mí. Y fácilmente podríamos decir a nosotros, a mí, pero yo no tengo la misma capacidad del apóstol Pablo, y tal vez podríamos argumentar que el apóstol, a diferencia de nosotros, que él sí había sido llamado por Dios y comisionado, como vimos, directamente por parte de Jesucristo, y de que él sí podía hacer lo que hacía porque él era apóstol, y siendo un apóstol, él era un hombre sabio, y de que aparte él tenía todas las ventajas a diferencia de muchos de nosotros. Él tenía, como vemos en la Escritura, el don de continencia. Él no tenía una mujer que atender ni ningún niño que criar. Él era soltero y podía ir y venir y trabajar bien en el ministerio sin ningún contratiempo y sin ningún impedimento. Pero qué equivocados estamos en nuestra manera de pensar. Miren cómo Pablo, después de introducirse en la carta a los romanos, les dice en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y ahora observen el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo tiene muchas implicaciones. Este llamamiento, amada iglesia, no solamente ha sido un llamamiento para salvación, este llamado implica tanto salvación así como también obediencia. O sea que no es solamente ser salvos y no vivir para Cristo.
No es solamente haber recibido la gracia de Dios y no servirle a Él de alguna manera. Miren cómo dice una vez más el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y miren la parte final, apartado para el evangelio de Dios. Este llamado no solamente se refiere a la salvación, este es un llamado específico para también servir en el ministerio. Miren cómo dice el libro de los Hechos en el capítulo 13, yo se los leo en el versículo 21, donde se utiliza exactamente la misma palabra. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Los creyentes han sido salvados, pero también han sido apartados para el evangelio de Dios, para servirle y servirle con gozo y con gran sacrificio. Amada iglesia, estas son las implicaciones de haber sido llamados a ser de Jesucristo. Sí, primeramente para salvación, pero también para la obediencia. O sea que cada persona que ha sido apartada para el evangelio de Dios ha sido llamada para ser también partícipe de esta gran misión. Todos ustedes y yo también. Dice un comentarista que cuando Dios salva, que cuando Dios llama para salvación, lo hace también para obediencia. Y luego dice que Dios separa a sus siervos, quien entonces y a su vez se dedican a sí mismos para Dios. Pregunta, ¿de qué manera entonces yo puedo dedicarme para Dios y para su servicio? Bueno, de muchas maneras. Sé y estoy seguro de que todos los creyentes aquí presentes hoy en día tienen diferentes dones y que pueden servir de muchas maneras. Y aunque es posible que tal vez algunos de ustedes todavía no han descubierto ese don o dones, lo que sí podemos estar seguros es que todos ustedes, sin excepción alguna, han sido llamados a predicar el evangelio y a ser discípulos. Y tal vez se estarán preguntando, pero ¿cómo haré eso? Yo ni siquiera sé hablar. No tengo el habla. Bueno, no se preocupe. Recordemos al tartamudo de Moisés. De hecho, hoy en día hay muchos pastores, incluyéndome a mí, que estamos tal vez igual o peor que Moisés. A veces no podemos hablar. Se nos traba la lengua, nos ponemos nerviosos, a veces temblamos, tenemos temor, pero luego nos damos cuenta de que hemos sido llamados y de una manera u otra Dios pone esa inquietud en nosotros y el fuego que está dentro de nuestro ser hace que salgamos valientemente y proclamemos el nombre de nuestro bendito Salvador. Amado hermano, amada hermana, ustedes fueron salvos. Ustedes fueron llamados para proclamar el mensaje de salvación que a ustedes un día los salvó. Ustedes fueron llamados, sí, para salvación, pero no olviden esto, también fueron llamados para que pudieran proclamar y valientemente el nombre de Cristo. ¿A quiénes? A todos, a los perdidos, y para que cuando lo hagan, y los que los escuchen también sean salvos por ese mismo mensaje. Pero lamentablemente para muchos creyentes siempre ha existido un pero. Y siempre han existido muchas excusas por las cuales de alguna manera u otra no están evangelizando. Y creo sinceramente que una de las mayores razones, yo diría que tal vez la razón principal por la cual muchos dentro de la iglesia no están evangelizando, la razón principal por la que muchos no están proclamando el evangelio de Cristo es porque ellos mismos no conocen bien el evangelio.
solamente lo conocen de una manera superficial. Pero vemos nuestro texto y vemos que no fue así con Pablo. Pablo lo conocía y lo conocía muy bien, y porque lo conocía, entonces lo predicaba. Pablo lo iba a proclamar entre las multitudes. Él no podía quedarse con la boca callada. Él tenía que anunciar que Cristo lo había salvado. Cuenta el libro de Hechos que inmediatamente después de él haber creído el Evangelio, dice que inmediatamente después de haber sido bautizado, empezó a predicar al Cristo resucitado. Vayamos rápido ahí a Hechos capítulo 9, versículo 20, solamente para que usted lo pueda ver con sus propios ojos y para que de alguna manera podamos ser animados de cómo el apóstol Pablo, en el momento que Dios le salva, él sale a predicar a Cristo. Dice el versículo 20 del capítulo 9, dice que enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo iba a estos lugares, iba a las sinagogas, y nosotros entendemos que este no era cualquier lugar. Ahí en esos centros de religión era donde se encontraban todos los religiosos, todas las fieras, si podríamos decirlo así, todos los leones. Él llegaba y se paraba presentando y predicando a Cristo. Iba y predicaba a Cristo en estos lugares, en las sinagogas, diciendo firmemente y convencido de que Cristo era el Hijo de Dios. Una vez Pablo, habiendo sido bautizado, hizo esto. No sé hace cuánto tiempo ha pasado desde su bautismo, pero yo quisiera hacerle una pregunta, mi amado hermano. Usted, cuando hizo esto, cuando usted fue bautizado, ¿fue inmediatamente a predicar el reino de los cielos? Cuando usted fue salvo por la gracia de Dios y luego se bautizó, ¿inmediatamente quiso predicarles a otros de Cristo? Recordemos rápidamente lo que es el bautismo. El bautismo básicamente es la expresión de lo que sucedió en nuestro corazón. Usted recibió y creyó el mensaje del Evangelio, y para expresar su fe públicamente se bautizó. ¿Para qué? Para dar testimonio a todos de que usted verdaderamente creyó y recibió ese mensaje. Pero después de haberse bautizado, usted inmediatamente comenzó a predicar a Cristo, así como lo hizo el apóstol Pablo. Me temo decir, y me atrevo también a mencionar, de que es muy posible que desde que usted se bautizó no le ha predicado posiblemente ni a una sola persona. Y de nuevo, creo que la razón por la que muchos creyentes no evangelizan es porque ellos mismos no conocen el Evangelio. O peor aún, porque aún no lo han creído verdaderamente, lo cual significa que usted no es un cristiano. En alguna ocasión yo dije lo siguiente: si en verdad creyéramos que el Evangelio son buenas noticias, todos saldríamos corriendo a las calles anunciándolo. Pero muchos dentro de la iglesia no lo hacen, no evangelizan porque no conocen bien el Evangelio. Y por esa razón el apóstol Pablo quería ir a ver a los creyentes en Roma. ¿Para qué? Para que ellos supieran y conocieran bien el Evangelio. Noten el versículo 15 del capítulo 1 de la carta a los Romanos. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ¿cómo es eso de que el Evangelio aún debe de ser anunciado y proclamado a los que ya son creyentes?
¿Cómo es posible que el apóstol Pablo vaya y les predique un mensaje que ellos ya habían escuchado anteriormente y el cual ellos ya habían abrazado y creído? Bueno, existen varias razones. Una, ellos no eran algún tipo de superhumanos. Los romanos, aún ya siendo creyentes, eran hombres y mujeres débiles. Y en muchos de los casos, muchos de ellos siendo influenciados por las corrientes del mundo y especialmente las corrientes de Roma, ellos corrían el peligro de volver a caer en las tendencias pecaminosas, tendencias por las cuales Cristo ya los había librado. Y eso es exactamente lo mismo hoy en día con nosotros. Absolutamente nadie aquí está exento de volver a caer y pecar. Y la verdad es que todos seguimos sufriendo constantemente ataques, ya sea de parte del enemigo o ya sea por parte de nuestra propia carne por causa de nuestras concupiscencias, que constantemente sufrimos tentaciones, y eso es porque seguimos siendo débiles en nuestra carne. Y muchos caen y se expresa de una manera clara y visible, se expresa externamente. Muchos cristianos, por esa razón, hasta el día de hoy siguen haciendo algún tipo de mal. Por algún motivo u otro siguen pagando con mal. Por algún motivo u otro siguen hablando mal de otros, actúan mal. Muchos creyentes dentro de las iglesias se resisten incluso al liderazgo de la iglesia. Y es por eso, amada iglesia, que la iglesia aún necesita el evangelio. Así que antes de que nosotros salgamos allá afuera a predicar el evangelio, es necesario que cada uno de nosotros que decimos haber creído en el evangelio, primeramente y primariamente lo conozcamos. Y lo debemos de conocer bien. De otra manera, jamás vamos a tener ni siquiera el deseo de hacerle saber a todos los demás acerca de la belleza del mensaje del evangelio y acerca de la hermosura y la gloria de Cristo Jesús. Ahora, sabiendo el contexto de esta carta y quiénes fueron los recipientes, sabemos que la iglesia en Roma era una iglesia auténtica, una iglesia genuina. En esta iglesia habían verdaderos creyentes, hombres y mujeres cuales corazones ya habían sido regenerados por el poder del evangelio. Miren cómo Pablo les llama en el versículo 7 de Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo les dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y miren lo que dice a continuación, llamados a ser santos. La iglesia en Roma era una iglesia genuina. Y más evidencia de ello lo podemos ver si seguimos leyendo. Miren cómo dice el versículo 8. Aquí podemos ver evidencias contundentes de que ahí en Roma había cristianos y verdaderos. Y aquí es donde en realidad iniciamos con nuestro texto en esta mañana. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otras palabras, el apóstol Pablo había recibido gratas noticias de que la iglesia en Roma se estaba haciendo de alguna manera famosa. Pero ¿por qué creen ustedes que la iglesia en Roma se estaba dando a conocer? Porque tenían los predicadores más elocuentes tal vez de sus tiempos, tal vez porque tenían los mejores programas sociales que ayudaban a todas las familias en necesidad, tal vez porque ellos tenían las mejores construcciones y con acabados modernos y por dentro tenían, no sé, luces tal vez de todos los colores.
No, la iglesia de Roma era famosa porque su fe era verdadera, porque su fe estaba en Cristo y únicamente en Cristo. Y por esa sola razón la iglesia en Roma era famosa. Y miren lo que el apóstol Pablo hace. Pablo le da gracias a Dios por esto. Y luego le ora a Dios, alza los ojos al cielo, se dirige al Dios verdadero y le da gracias y le ora. Y yo me imagino a Pablo tomando tal vez algún tipo de postura, tal vez hincado, quizás con lágrimas en los ojos, agradecido con Dios porque la fe de los romanos era tan grande y tan real que ésta se estaba ya divulgando por todo el mundo, y de esa manera así se daban a conocer. Dice otra versión de este mismo versículo: doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Qué complemento más grande que una iglesia pueda recibir. Que su fe esté tan sólida como una roca inamovible. Cuando lamentablemente hoy en nuestros días muchas iglesias se están dando a conocer por todo tipo de escándalos, por mundanerías, muchas veces por payasadas y por un sinfín de cosas, menos por su fe. La fe de los romanos, así como la fe de los efesios, así como también la fe de los colosenses, era una fe que estaba 100% enfocada y centralizada en la persona de Cristo y en nadie más. Y para alentar a los hermanos en Roma, el apóstol Pablo les dice acerca de cómo su agradecimiento para con Dios era sincero, era genuino también, era real. Y él, cuando se postraba para adorar a Dios y para darle gracias, se acordaba de estos hermanos y él entraba en un espíritu verdaderamente de agradecimiento. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, escuchen, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Algo muy, pero muy similar aprendemos lo mismo en la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo utiliza casi las mismas exactas palabras. Miren cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y después vemos que les dice la razón por la que él no deja de orar por ellos, recordándoles siempre en sus oraciones. Y la razón está en el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso fue en Efesios, pero aquí en la carta a los Romanos vemos que la razón de la oración de Pablo es otra. A los romanos les dice que sí, que tampoco no deja de orar por ellos, pero el motivo de su oración es otro. Y ese motivo lo vemos en el siguiente versículo, versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo está orando y rogándole a Dios porque él quiere ir a Roma. Muchos de nosotros anhelamos ir algún día a algún lugar que no conocemos y soñamos con ese lugar. Tal vez planeamos hacerlo en algún futuro y nuestro deseo es ir y conocer las culturas, conocer las tradiciones,
conocer a las personas, conocer a otros cristianos. Y anhelamos, así como un niño anhela algún juguete. Pero así, de esa manera, y todavía más, con más intensidad, era el anhelo y el gran deseo del apóstol Pablo de ir a visitar a sus hermanos en Roma. Y esa era su oración, de ir, como dice el versículo 10, por la voluntad de Dios y tener un próspero viaje para llegar hacia con ellos. O sea que él quería viajar, así como cuando nosotros hacemos un viaje y nos subimos tal vez a un avión y le oramos a Dios para que lleguemos con bien. Así Pablo ansiaba ir y al llegar bien para verlos, a estos hermanos, y disfrutarlos. Pero no crean que él solamente quería ir para visitar y conocer, y para que tal vez llegara y lo atendieran, o para que estos hermanos, una vez él estando ahí, lo sacaran a pasear y que lo llevaran a conocer el gran imperio de Roma. No. Observen la razón por la cual el apóstol Pablo quería ir a visitarlos. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea que la razón por la que el apóstol Pablo anhelaba estar con sus hermanos en Roma era para que él fuera a reafirmar esa fe por la cual ellos ya eran famosos. Dice otra versión: deseo verlos y presentarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes. Y luego Pablo especifica acerca de cómo es que él va a comunicar este don espiritual. Y aquí no se refiere a dones espirituales, sino a dones naturales por los cuales ellos irían a ser bendecidos a través de la palabra que él les compartiría. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, yo no sé qué fue lo que sucedió en la mente de los romanos cuando ellos recibieron y leyeron esta carta, pero créanme que si el apóstol Pablo nos escribiera a nosotros, a Iglesia Bíblica Sola Gracia, y de que él nos vendría a visitar, estoy súper seguro que estuviéramos súper emocionados y súper felices. Pero algo que tenemos que saber acerca del apóstol Pablo es que él era un hombre de Dios bien dotado. O sea, él conocía, para empezar, a perfección el Evangelio. Y porque él conocía a perfección el Evangelio, él quería que sus hermanos estuvieran básicamente al mismo nivel que él en cuanto al conocimiento del Evangelio de Cristo. En otras palabras, Pablo quería que los creyentes en Roma fueran evangelizados con el Evangelio. Qué cosa tan más curiosa, que la iglesia, que los creyentes estén en necesidad del Evangelio. ¿Se ha preguntado usted por qué nuestra iglesia es una iglesia que se ha tomado y muy en serio el evangelismo? Bueno, creo que por las mismas razones del apóstol Pablo. Pero no solo eso quería Pablo para los romanos. No solamente quería ir y llevarles el evangelio, sino que Pablo quería que también ellos, los romanos, pudieran de la misma manera confortar al mismo apóstol Pablo. Pero ¿cómo está eso? ¿Cómo es que el apóstol Pablo quiere ser confortado por los hermanos en Roma? Bueno, leamos el versículo 12 detenidamente una vez más. Esto es, miren lo que dice el apóstol Pablo, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Si algo tenían en común los romanos y el apóstol, el gran apóstol Pablo era su fe. Era su fe. Dice la Biblia de las Américas: espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos
con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Esta es, creo, una perfecta ilustración para demostrar cómo es que trabaja el cuerpo de Cristo, apoyándose, animándose, soportándose los unos a los otros. Y he ahí, escuche, mi amado hermano, he ahí la gran importancia de la membresía de la iglesia local. No se puede ser un cristiano solitario. No existen esos creyentes. O existen, y si existen, están en rebeldía, están en pecado, porque todos debemos de ser miembros de una iglesia local. Pero en otras palabras, y para tener una idea más clara sobre lo que Pablo está diciendo aquí, es que él deseaba ir a visitarlos para anunciarles el evangelio, y de esa manera él básicamente lo único que iba a hacer era animarlos, y en respuesta de ese evangelio que iba a recibir de parte del apóstol, los romanos entonces iban a demostrar también su fe con hechos, con acciones, con buenas obras, con amor y con mucha gracia. Y Pablo, al presenciar la fe de los romanos, ahora sí que en acción, él, así como ellos, también iba a ser animado y confortado de la misma manera. Dice un comentarista, y cito: ¿qué amor más universal? ¿Qué espiritualidad más comprensiva? ¿Qué devoción más apasionada a la gloria de Cristo entre los hombres? Fin de la cita. Así que ese era el gran anhelo de Pablo. Él, de hecho, desde mucho tiempo atrás quería ir y estar ahí con ellos. Y él quería asegurarse de que ellos supieran que ese deseo de Pablo existía ya por mucho tiempo. Y se los dice, de hecho, en el siguiente versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. El apóstol dice: yo quería ir con ustedes, pero por varias razones hubo muchos impedimentos. Y era muy posible que uno de esos impedimentos se debía a que en aquel entonces se había pronunciado un edicto en el cual se había establecido básicamente la expulsión de todos los judíos de la capital romana. Solamente para tener un poco de contexto sobre esto, miren cómo dice el libro de los Hechos en el capítulo 18, versículo 1 y 2. Yo se los leo. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio el emperador había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto sucedió aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Ningún judío era permitido residir en esta gran ciudad. Pero también había otras razones por las cuales Pablo había sido estorbado, y ahora sí que providencialmente, no por Satanás, sino por Dios mismo. Miren lo que dice el capítulo 16 de Hechos, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hay a veces, amada iglesia, que aunque nuestros planes son buenos en sí, para Dios, o número uno, no lo son, o número dos, aún no es el tiempo. Y el apóstol Pablo estaba consciente de eso. Él sabía que los planes de Dios son perfectos, y Pablo entendía la realidad de que Dios es soberano y de que Él en su providencia sabe exactamente cómo guiar a su pueblo para que entonces se cumplan sus propósitos, no los nuestros, sino los de Él. Así que Pablo les dice cuál era su intención por todo este tiempo, cuál era su deseo de ir y verlos. Pero les decía también que no se le había hecho posible porque aún no era el tiempo.
Y más adelante, de hecho, en el capítulo 15 de Romanos, vemos al apóstol Pablo dando una explicación más clara sobre la razón por la cual había sido imposible llegar a ellos. No sé si me quiere acompañar ahí, pero le leo rápidamente el versículo 22 del capítulo 15. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El pastor John MacArthur dice que esto indicaba un problema persistente y un obstáculo ocasionado por algún factor externo. Y continúa diciendo el pastor MacArthur: de forma providencial, Dios había impedido que Pablo fuera a Roma. En otras palabras, Dios no se lo permitió. Era el anhelo, era el gran deseo de Pablo, así como es mi deseo y el deseo de mi esposa, algún día ir a la ciudad de Nueva York. Algún día. Pero Dios no le permitió a Pablo, aunque sus intenciones eran de las mejores. Ya vimos que él quería predicarles el evangelio, pero Dios en su providencia y su gran soberanía no se lo había permitido. Y ya después vemos más adelante que Pablo da las razones específicas por las cuales le había sido un impedimento. Capítulo 15, versículo 23. Acompáñeme. Romanos capítulo 15, versículo 23, y leeremos juntos del versículo 23 en adelante. Versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, noten, según él planeando, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pero les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, según él continúa planeando, y les haya entregado este fruto, noten cómo dice, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribía, pero había sido al mismo tiempo impedido por Dios para llegar a donde él quería ir. Y miren cómo dice el final del versículo 29, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Ya vimos que Pablo deseaba y anhelaba estar con ellos y quería esto porque él quería bendecirlos, no con dinero, no con cosas materiales. Pablo los quería bendecir con el Evangelio. Pero como decía un comentarista, y cito, Pablo no podía porque aún no había recibido la luz verde de Dios para llevar a cabo sus proyectos. Fin de la cita. Aunque los proyectos de Pablo y aunque sus intenciones eran de lo mejor, aún así Dios no se lo permitió. Y miren cómo les expresa este deseo a los romanos, volviendo a nuestro pasaje, capítulo 1, versículo 14. 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como los demás gentiles. Así que el apóstol Pablo no solamente quería ir a Roma para pasearse o para tal vez ir al Coliseo y ver uno de esos eventos de gladiadores. El apóstol Pablo quería ir específicamente porque quería que entre estos hermanos se pudiera recibir un fruto. Ahora, ¿de qué fruto está hablando el apóstol? Bueno, este fruto pueden ser dos cosas. Número uno, puede ser un fruto espiritual, así como se los dice a los filipenses en el capítulo 6 de Romanos. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, y aquí especifica, la santificación y como fin la vida eterna. Después vemos que a los de Galacia les dice específicamente cuáles son los frutos del Espíritu y cómo estos deben de ser producidos por el Espíritu en ellos. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, cabe decir que estos frutos no pueden ser producidos en nosotros si es que primeramente no conocemos el Evangelio. Y si no conocemos el Evangelio, cuando nosotros vayamos allá afuera a evangelizar, ni vamos a hacer buen testimonio, ni vamos a poder dar la palabra con poder como deberíamos de hacerlo. Pero esa era la razón por la que Pablo quería ir a Roma, para que los romanos pudieran ser bendecidos con frutos espirituales como resultado de la exposición fiel del mensaje del Evangelio, del mensaje que lo había salvado a él también, pero que también los iba a conducir a una vida santa y piadosa y justa delante de Dios. A los filipenses en el primer capítulo les dijo que ellos fueran llenos del fruto de justicia. Y luego más adelante en el capítulo 4 les dice que cuando Él estaba con ellos no buscaba ni regalos ni ofrendas, sino que buscaba que en ellos abundara fruto. Noten lo que dice el capítulo 4 de Filipenses, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahora, esa era una de las cosas que podría ser ese fruto del cual Pablo habla en el versículo 13. Pero la otra cosa que podría ser y significar el fruto en la mente de Pablo es el fruto de la conversión de otros. Este fruto como resultado de la expansión y de la predicación del Evangelio que se encuentra en este grande y poderoso que se encontraba en ese grande y poderoso imperio romano. Cuando Pablo llegaría al predicar el Evangelio, estaría no solamente él, sino también los creyentes romanos cosechando el fruto que otros ya habían plantado en ellos. Pablo ya sabía el porqué y el para qué de ese viaje. Él sabía que iba a culminar con la victoria sobre todos los estorbos que él había tenido previamente. Mas, sin embargo, él sabía que aún se iban a presentar otros estorbos, otros impedimentos que providencialmente Dios los iba a permitir para que él no llegara a Roma. Y miren cómo dice lo que el apóstol Pablo pasó en su viaje rumbo a Roma. Yo se lo leo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y el contexto es acerca del sufrimiento que el apóstol Pablo sufría por causa del Evangelio. Observen cómo dice el versículo 23. La segunda parte dice que él había trabajado en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día adestrado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Por esa razón, el apóstol Pablo quería ir a Roma, porque él se preocupaba por el estado espiritual de los creyentes. Ahora, teniendo todo esto en mente, nosotros, al ver los sufrimientos y los impedimentos de Pablo, tal vez de alguna manera burlesca nos preguntemos a lo que acaba de decir Pablo: ¿próspero viaje? Pero observen lo que el apóstol Pablo dice
en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea que cada obstáculo, cada preocupación, cada dolor, cada lamento que Pablo tuvo que soportar, lo hizo para la causa del Evangelio, para que éste pudiera ser llevado a donde tuviese que llegar sin importar lo que iría a suceder, ya sea a él mentalmente, emocionalmente o aún físicamente, porque este mensaje tendría que ser llevado a todo hombre. Y se los dice en el versículo 14, si volvemos ahí: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Lo que Pablo dice aquí básicamente es que el Evangelio no discrimina en contra de nadie. A todos, sin excepción alguna, debe de ser llevado el mensaje del Evangelio. Así que cuando tal vez salgamos a la Clínica 1 en la ciudad de Tijuana o a la ciudad de Ensenada, ahí en el Malecón, para ir a evangelizar, y nos encontremos con personas que aparentemente sean personas difíciles y muchas veces hasta ofensivas y salvajes y con una actitud arrogante, que eso, mi amada iglesia, que eso no sea un impedimento para que usted no les comparta el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este mensaje es para todos. Es para todos. No podemos discriminar, no podemos hacer acepción de personas. Este mensaje debe de ser escuchado por todos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, tenemos que predicar. Y la razón por la que no hay diferencia entre el griego, el no griego, el sabio, el no sabio, el mexicano, el americano, el chino o el holandés, la razón es porque todos, absolutamente todos, tenemos algo en común, y eso que tenemos en común es el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Y porque todos pecaron, entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios o no sabios, a todos ellos, dice el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el mejor teólogo de la historia de la iglesia, versículo 14, parte final: soy deudor. Soy deudor, siento que esta es una deuda que no puedo ni quiero dejar de pagar nunca. Esta es una imposición sobre mi vida, es una obligación que no puedo ni quiero dejar de cumplir. Y ciertamente lo que quiere decir aquí es que su comisión como apóstol a los gentiles, a él lo ponía bajo obligación con todos ellos. Así que de la misma manera, amada iglesia, todos nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de recibir el Evangelio, tenemos la responsabilidad de entender el Evangelio, de creer el Evangelio y de vivir el Evangelio, y finalmente la gran responsabilidad de compartirlo a los demás. No solamente el apóstol Pablo era deudor para con todo hombre, sino todos nosotros también, ustedes y yo, somos responsables. Todos somos deudores y por lo tanto tenemos la obligación y la responsabilidad de ser buenos administradores de este mismo mensaje. Esta función, una vez más, se lo vuelvo a repetir, esta función recae no solamente sobre algunos pocos dentro de la iglesia, no solamente recae para los que, entre comillas, se han preparado
o los que tal vez están en liderazgo, esta función recae sobre cada creyente, sobre cada uno de los miembros de las iglesias locales. Esto debería de causar en nosotros una gran presión y preocupación. Dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios que el amor de Cristo nos constriñe. Y esta palabra constriñe es una palabra que significa como cuando te oprimen, como cuando te aprietan, como cuando te apachurran tu cuerpo y que hace que desesperadamente busques alivio. Y en este caso sientes esa presión y que te aprietan con el deseo de ir y predicar prontamente a los pecadores, a hacerles ver que Cristo viene a salvar sus almas. Y que tan solamente tienen que escuchar y creer que Él es verdaderamente el Mesías. Segunda de Corintios capítulo 15, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, la muerte, el sacrificio, la sangre de Cristo, dice Pablo, por nosotros nos deja a todos bajo obligación con Él. Amada iglesia, no seamos creyentes egoístas. No pensemos que no le debemos absolutamente nada a nadie. Si nosotros de alguna manera pensamos así, estamos muy equivocados, porque así es como piensa el mundo. Nosotros como miserables pecadores debemos absolutamente todo por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Lo que significa que nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras visiones, nuestras finanzas, nuestro todo y aún nuestra muerte, nosotros debemos a Dios, a Cristo y a su Evangelio. Versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice una traducción más literal: por eso estoy ansioso de anunciarles el Evangelio también ustedes que viven en Roma. Y precisamente por la deuda que él tiene para con todos los gentiles, ahora el apóstol Pablo ahora está listo para anunciarle el Evangelio a los romanos, porque él sabía que aunque ellos eran todavía creyentes y viviendo en una cultura pagana, ellos podían tal vez recaer en su fe y debilitarla. Mas de nuevo, por esa razón, Pablo quería ir. Tenía el deseo de estar con ellos y predicarles el Evangelio. Ese Evangelio, el cual él le llama el Evangelio de Dios. Miren el versículo 1, parte final. El Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la fe, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales, versículo 6, entre los cuales también vosotros estáis llamados a ser de Jesucristo. Este mensaje no es un mensaje que solamente los pecadores necesitan. Este es un mensaje que todos nosotros como creyentes aún necesitamos, y no cada domingo, sino escuchen todos los días. Este es un mensaje que nosotros debemos de predicarnos a nosotros mismos, porque nosotros, como sus líderes, no estaremos ahí presentes con ustedes todo el tiempo para hacerlo. Este mensaje es un mensaje que ustedes deben de conocer a memoria. Este es un mensaje que ustedes deben de vivir en lo más profundo de su corazón, para que luego lo puedan vivir y para que luego también lo puedan sinceramente compartir con todos
los demás. En conclusión, si la razón por la cual yo no estoy evangelizando es porque tengo tantas cosas que hacer, o porque estoy tan ocupado y porque Dios sabe, Dios conoce mi corazón y me entiende, debemos de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos. La razón principal por la que no estamos evangelizando es muy posiblemente porque no lo conozcamos. Y si esa es la razón, si es que usted no se ha adentrado en las Escrituras para encontrar esta joya preciosa, le animo a que se arrepienta, que confiese su pecado y se vuelva de él. Y es por esa razón que nosotros hacemos una vez y otra vez énfasis en este mensaje. Este es un mensaje donde predicamos únicamente y exclusivamente a Cristo y a este crucificado. Este es un mensaje que debemos de vivir, amar, apreciar para finalmente compartirlo a los demás. Y no tenemos ya el tiempo, pero me encantaría proseguir con los siguientes versículos, pero solamente les leo el versículo 16. Aquí Pablo está hablando acerca de cómo él está puesto para anunciar el evangelio sin importar lo que le haya sucedido. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mi amada iglesia, amados hermanos, si has creído el evangelio, conócelo bien y vívelo y luego predícalo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias, oh Dios, por tu evangelio. Gracias, Señor, porque nos has recordado una vez más de la grande necesidad de este poderoso mensaje. Si por algún motivo, Señor, hemos olvidado, Señor, el contenido de este mensaje, o peor aún sus implicaciones, te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a partir de hoy, Señor, a conocerlo de tal manera, Señor, que todo el mundo lo pueda ver en nuestras vidas. Que nuestra fe se refleje, Señor, de una manera externa. Que al haber creído en Él, en la muerte, sepultura y resurrección, nosotros demos testimonio de que verdaderamente también hemos muerto con Cristo y de que hemos resucitado para vida eterna junto con Él. Ayuda a tu iglesia, Señor, y ayuda en todos los planes, Señor, que tenemos por delante como iglesia local. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y lo sabemos, Señor, porque estamos predicando el mensaje fiel del Evangelio. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a cada hermano y salva a los pecadores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.